llama, que es el título del mensaje, de tener un espíritu diferente. Dile al que tiene a tu lado, un espíritu diferente. ¿Por qué un espíritu diferente? Porque es cierto que hay cosas en nuestras vidas que permanecen con apego y debemos de sacar todo lo que todavía permanece en nuestras raíces, en nuestro fundamento, en el día a día cotidiano de nuestra vida, que no nos deja avanzar. ¿Estás conmigo? Dice la Biblia que el primero que se crea que está libre, que tirara la piedra. No te creas de que estás libre de cualquier apego emocional, sentimental, cualquier pensamiento, cualquier estilo de vida. Y ahí hay una historia en el libro de Números, capítulo 14, del 5 al 7, donde dice: entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, dice, se rajaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. ¿Por qué necesitamos un cambio de espíritu? Porque cuando yo hablo con muchos de vosotros, no hay un cambio de espíritu. Hay muchos que hablan según vuestros ojos naturales ven. Y si yo me moviera según los ojos naturales, según los números para Casa Nueva, yo me quedaría cruzado de manos. Necesitamos un espíritu diferente. Hay personas que ya desistieron de no ir a los conecta. Ya desistieron, ya hicieron una regla de su vida. Eso es apego a una decisión que tú has determinado en tu vida. Ya hay personas que desestimaron: yo el martes no tengo por qué venir a la oración. Necesitamos un cambio de espíritu. Necesitamos que lo que sale por nuestra boca sea conforme a lo establecido en el corazón de Dios y que edifique a Dios. Si yo hablara según mis pensamientos, yo desanimaría a todos ustedes. Si yo me comunicara según muchos miedos, muchos temores a veces que vienen a mi mente, sería desastroso lo que pudiéramos hablar. A veces estamos más confiados en los pronósticos políticos, en los pronósticos de economía, en los pronósticos de interés, en los pronósticos de inversiones, que no dependemos de este mundo. Que nuestro proveedor no es mi jefe, no son mis clientes. Nuestro proveedor es Jehová Jireh. Y eso tú tienes que entenderlo y tienes que abrazarlo. Y Moisés y Aarón, en una historia muy importante en la palabra de Dios, mantiene un espíritu diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y el espíritu diferente se ve en varios aspectos: en el hambre por el avance del reino de Dios, en el hambre por aprender, en el hambre por avanzar, en el hambre por ser humilde, en el hambre por estar dispuesto, en el hambre por decir: Señor, yo quiero ser un lienzo en blanco. Si yo escribo mi historia, voy a terminar estropeándola. Si tú escribes mi historia, vamos a terminar de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Amén. Y ahora vamos al contexto. Te decía de que es importante que vayamos al contexto antes de hablar de Moisés, antes de hablar de Caleb y antes de hablar de Josué. Porque a veces leemos, ¿no? Y ¡boom! Vamos al contexto. Dios mueve al pueblo de Egipto para decirle al faraón que dejara a su pueblo. Y luego de poder hablar y de poder conversar con el faraón, viene la historia de las 10 plagas y terminan yéndose, en otras palabras, y hacia el lugar donde Dios estaba determinando. Pero vamos a ir a la palabra. Y ahí en tu aplicación tiene todos los textos. Éxodo capítulo 5, versículo del 1 al 2 dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor. Era algo que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Era algo que Dios le estaba pidiendo a cada uno de ellos. Y le dice: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Dice: no conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. En ese relato, en ese libro de Éxodo, hay un momento donde Moisés le pregunta: pero Señor, he hecho lo que tú me has dicho. He ido ante Faraón. He ido al lugar donde tú me habías enviado. Y parece que la cosa no solo no está mejorando, sino está empeorando. Wow. Después está en el mismo libro, Éxodo capítulo 7, del 1 al 7, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dice: tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón.
para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. O sea, Dios le está diciendo, yo endureceré el corazón del Faraón para que todavía vean mi mano y mi poder y mi gloria, para que todavía vean mis señales y mis milagros. Dice, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grande juicio. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Dice, hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83, cuando hablaron con Faraón. Moisés estaba preocupado porque la manera que hablaba no era la mejor manera para dirigirse a alguien que operaba y gobernaba aquel lugar. O sea, le estaba diciendo, soy torpe de palabra. Quizá yo no sea. Y Dios le nutre ahí del hermano para que él pudiera ser el que se dirigiera a él. Luego vemos esos capítulos 7 del 8 al 13, vemos la vara. Cuando aparece y tira la vara y ahora el faraón manda llamar a su gente, tira la vara y hace lo mismo que aparentemente había hecho Dios. ¿Estás conmigo? ¿No? ¿En qué se convirtió la vara? Piedra. ¿Y la del faraón en qué se convirtió? En serpiente. Las dos en serpiente. ¿Y cuál de las dos ganó? Gloria a Dios. Ahí está en esos capítulos 7 del 8 al 3. Logró hacer lo mismo, pero la vara de Aarón devoró a la del faraón. Éxodo capítulo 7 del 14 al 24, el Nilo se convirtió en sangre. O sea, Dios envía a que fueran a buscar a Faraón. Dios le da una palabra de que fuera y dejara al pueblo ir, que lo dejara libre. Y vemos cómo el corazón de Faraón se endurecía. Y vemos también cómo Dios avisa y le dice, tranquilo, no todo se está poniendo peor, sino yo endureceré el corazón del Faraón para que puedan ver aún en otra magnitud mi gloria, mis señales, mis milagros. Luego vemos la plaga, ¿no? de la rana, la plaga de los mosquitos, la plaga de las moscas, ahí está todo, ¿no? En eso te vuelve loco. Plaga de animales, la plaga de llaga purulenta, plaga de granizo, plaga de langosta, plaga de tiniebla, muerte de menores, aún de los animales, la primera Pascua, éxodo de Israel, de Egipto. Y Faraón llega a un momento donde ya después de atravesar todo esto, toda esta historia rápida que acabamos de contar, ahí llega un momento donde Faraón llama a Moisés y Aarón. Y dice en el libro 12, capítulo 12 de Éxodo, del 31 al 36, dice, esa noche el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo a grito, lárguense. Diga conmigo, lárguense. El pueblo estaba en esclavitud. El pueblo vivía bajo la opresión de Faraón. El pueblo vio cómo Dios respondió a cada una de las situaciones en medio del corazón endurecido de Faraón. Mandó plaga, mandó diferentes situaciones, diferentes adversidades. ¿Estás conmigo? Y dice en el capítulo 12, dice el 31, esa noche Faraón volvió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo a grito, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordene, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Ese era el propósito. Y el 38 dice, el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de su riqueza. Wow. En otras palabras, Dios movió el corazón de los egipcios cuando ellos ya tuvieron el ok del faraón para marcharse. A petición del faraón, era el objetivo, salir de aquel lugar. Movió, no solo trajo libertad, sino movió el corazón de los egipcios para que le dieran todo lo necesario para que pudieran salir. O sea, no tenían nada. Pero Dios movió el corazón de los egipcios para que ellos pidieran y ellos recibieran todo lo que Dios había puesto en el corazón de los egipcios. Ejemplo, frase. Cuando Dios te saca de algo, no te aferres. Cuando Dios te saca de algo, Él te dará los recursos para el siguiente paso. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tiene a tu lado, si Dios nos saca de algo, es porque quiere darnos los siguientes recursos. Y en medio de ese contexto salen plaga, la vara, milagro tras milagro. Di conmigo, milagro tras milagro.
Y ahí yo entiendo cuando yo leo libros que los milagros tienen dos factores. O ablandan el corazón o endurecen el corazón. Y el pueblo había visto milagros. El pueblo había visto señales. Ya me gustaría a mí vivir bajo todas esas señales. Hello. Estaban viendo, estaban viviéndolo. Ahora bien, ellos comienzan a salir. Se habían apropiado de todos los egipcios y llegan al punto. Llegan al Mar Rojo. En otras palabras, un callejón sin salida. No podían escapar de los enemigos. Y que estaban detrás y terminarían alcanzándolo. ¿Cierto? Están frente al mar, el pueblo quiere huir, pero ¿cómo vamos a atravesar el mar? Y ahí, Dios abre el Mar Rojo y cruzan sobre tierra seca. Estaban flipando porque Dios otra vez había manifestado. ¿Estás conmigo? Dios abre el mar y el pueblo puede atravesar. Y no solo el pueblo atraviesa, sino lo más sorprendente es que cuando los enemigos, los adversarios intentan poner rumbo hacia coger al pueblo de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Los revienta a todos ahí en la orilla. Se cerró el mar y el pueblo estaba flipando. De día se presentó como una nube cubriendo el sol, de noche como un pilar de fuego. En su presencia era tan real, tan palpable, tan tangible. Otro milagro más. En medio de aquello Dios le manda el maná y ellos pueden alimentarse. Milagro tras milagro. Di conmigo, milagro tras milagro. El momento de hoy. ¿Por qué entramos en este contexto? Para entender esto. Llegan a la proximidad de la tierra prometida. Di conmigo, tierra prometida. Y el líder, el gran líder, di conmigo, el gran líder, Moisés envía a 2 espías. Di conmigo, Moisés envía a 2 espías a la tierra prometida. Y ellos lo exploran por 40 días. La tierra prometida había sido prometida a Abraham 400 años antes. Y estos tipos se encajan en aquel lugar a lo que había sido prometido a Abraham. Abraham, nuestro padre de la fe. El momento es que ellos estaban en ese escenario, en algo que Dios había hablado, en algo que ellos sabían que era una tierra que iba a fluir leche, que iba a fluir miel. En cierta manera, esta es la tierra de Dios para nosotros. Esto era lo que Dios prometió a Abraham. Imagínate festejarlo, imagínate celebrarlo. Pero, di conmigo pero. Llegó el pero. Llegó el razonamiento humano. Esta es la tierra, esto es lo que le prometió, esto es donde fluye leche y miel. Pero llegó el razonamiento humano. Pero hay gigantes. Nos van a reventar. Nos miran como si fuéramos saltamontes. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo ves tu alrededor? Porque solo hay 2 casos. Solo hay 2 situaciones. De los 12 espías solo hay dos de ellos. Que sí que ellos decían, si Dios nos libró de la potencia del mundo y cruzamos aún por el Mar Rojo, si Él lo hizo, lo volverá a hacer. Di conmigo, si Él lo hizo, lo volverá a hacer. Pero la persistencia de los otros que eran 10, ellos no paraban de decir que no podría y ponía en duda la fidelidad de Dios. Y cuando persistimos en lo que nuestros ojos naturales ven por encima de nuestros ojos espirituales, estamos en peligro. Nosotros somos fruto de que nuestros ojos espirituales logran ver. Dile al que tiene a tu lado, nosotros somos fruto de lo que nuestros ojos espirituales pueden ver. Los no de los 10 convencieron a toda la nación de que Dios no sería fiel. Y Dios dijo, si no queréis entrar, está bien, no entrad. Así funciona Dios. Si no queréis entrar, no entrad. Si no queréis ensanchar la tienda, no la ensanchéis. Si no queréis disponeros, no disponeros. Ahora viene el decretazo de Dios. Y ahora dice, todos los mayores de 20 años, imagínate el que cumplió 20 años un día antes. Todos los mayores de 20 años fallecerán. Y los 19 para abajo entrarán en la tierra prometida. Guau. Imagínate Moisés, 40 años en ese contexto, viendo la tierra prometida. Y ahora imagínate por 10 que se frena todos los planes y todos los proyectos. Y ahora Dios decreta de que todos los mayores de 20 años iban a fallecer en el desierto. Yo me imagino a Caleb. Me imagino a Caleb en el desierto diciendo,
ya se murió uno, ya queda otro menos, ya se murió otro, ya queda menos, ya se murió el otro, ya queda menos. Todos los de 20 años hacia arriba tenían que fallecer, tenían que morir. Era lo que Dios había prometido. Siempre que tú y yo desobedecemos la voz de Dios hay unas consecuencias. Hello. Tú y yo no podemos parar el avance del reino de Dios en esta ciudad. Por eso tenemos que tener nuestra mente bien preparadita. Para cuando vengan y planten una iglesia cerca nuestra, no decir, ya veremos si es de Dios o no es de Dios. Qué cosa más carnal. Hermano, aquí estamos para lo que necesiten. Vamos a trabajar juntos, codo con codo, por esta ciudad. Vamos a trabajar juntos, codo con codo, por la siguiente ciudad. Vamos a trabajar juntos, codo con codo, por esta nación. A mí se me cae la cara de vergüenza llegar a Estados Unidos y decir, en España solo somos el 1,5% de cristianos. Y que ellos sean el 40%. Eran antes del COVID el 60 y tantos %. Ahora bajaron y están en un 45%. Yo sueño con un día que España sea un 80, un 90%. ¿Tiene sentido? Ahora bien, después de hablar todo esto, del decretazo de Dios, dile decretazo de Dios. Por lo tanto, si tú no obedeces a Dios, va a haber un decretazo, Recuerde algo, el creyente sigue, el discípulo obedece. Dile al que tiene a tu lado, el creyente sigue, el discípulo obedece. La clave, dile, te voy a entregar una clave. Número 14, versículo 24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí y por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. Primer punto en esta mañana es una actitud, ¿estás conmigo? Una actitud de otro espíritu diferente. Necesitamos mudar nuestro espíritu. Necesitamos entender que no podemos caminar bajo las conductas, bajo la manera de pensar, bajo nuestros patrones, bajo nuestra carnalidad. No podremos avanzar bajo nuestra naturalidad. Pedimos un avivamiento, pero no queremos lo sobrenatural de Dios. Avivamiento equivale a sobrenaturalidad de Dios. Mover equivale a sobrenaturalidad de Dios. Y va a haber momentos que tú te vas a tener que perder el control de tu vida. Pero yo quiero anunciarte algo. Si Dios nos lleva, llegaremos. Si Dios te lleva, llegaremos. ¿Cómo es nuestra actitud ante esos gigantes? Si Dios me lleva, no importa los topes que intenten ponernos, terminaremos alcanzando lo que Dios ha prometido. Hello. Caleb tuvo un espíritu diferente y marcó un antes y marcó un después. Y nos quedamos ahí el mensaje. Wow, Caleb tuvo un espíritu diferente. Wow, y nos aburrimos escuchando eso toda la vida. Caleb tuvo un espíritu diferente y tuvo que esperar otros 40 años para recibir lo que Dios le había prometido. ¿Cómo tú y yo responderíamos a tener que esperar 40 años más? Por eso yo cuando alguien mayor en edad, todo en mi honra y todo en mi respeto, eso es para los jóvenes. Tú eres como los otros 10. Tú no eres un Caleb. No importa la edad. Yo le puedo decir, Señor, ¿cómo yo voy a desaprovechar mis 40? Me siento con fuerza. Él le podía decir, estoy en el momento esplendor de mi vida. 40 años. Y por culpa de estos 10, otra vez voy a retroceder en el tiempo, Señor. Pero sin embargo fue parte. Y la actitud que él tuvo en medio de la espera fue la siguiente. Mantener un espíritu diferente. Si Dios hizo milagro en el pasado, Dios hará milagro en el presente y en el futuro. La clave, ¿cuál es? ¿Cuál es mi espíritu en medio de la espera? Yo quiero preguntarte algo. ¿Ustedes qué esperan? ¿Promesa o fracaso? Caminen conforme a las promesas de Dios. Hay muchos que caminan conforme a los fracasos que el mundo te ha dado. Quizás tú ya has recibido o lo has hecho parte de tu vida. Caleb por 40 años tuvo que esperar para recibir lo que le pertenecía. Dios no le dijo tiene que esperar 40 años. Dios solo marcó un decretazo y fue poco a poco descubriendo el camino y lo que le tocó. O sea, él vio cómo se demoraba en el tiempo y que tardaba en llegar. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros? ¿Cuál sería nuestra actitud? Él no fue incrédulo, él tuvo fe. Los otros dudaron y él siempre dijo de que Dios lo ayudaría. Siempre confió. ¿Qué pasaría si por otro no reciben la promesa? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería nuestra actitud? Nuestra llave en este tiempo tiene que ser un espíritu diferente.
Meditando en ello, Dios nos recuerda el discurso de Caleb cuando conquistó Jericó. Josué 14, versículo 10 dice, jamás, ni antes ni después hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda ese día el Señor peleó por Israel. Wow. O sea, ya era mayor cuando estaba escribiendo eso, ya había conquistado. O sea, y estaba reconociendo que si no hubiera hecho por Dios, él no hubiera alcanzado lo que Dios le había prometido. Por lo tanto, usted necesita al Espíritu Santo para alcanzar lo que Dios te ha prometido. No se trata de cuánto, hey, nena, qué guay, qué feeling. No se trata de feeling, se trata de fe. No se trata de doctrina, se trata de creerle a Dios. ¿Tiene sentido? Los de 20 murieron. Los menores conquistaron Jericó. Los enemigos se multiplicaron. Y la espera levantó, la espera, el momento de Caleb no fue, hey, solo es un tema de que mueran los ventañeros para arriba en el desierto. No, en la espera se levantó 31 reyes. Costó 5 años de batalla. Y 45 años más tarde, él entendía que sin él no hubiera conseguido la victoria. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, todo esto te lo enseño para que tú mantengas un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Que tu boca no tenga rienda suelta a lo que tú... ¿Bien? El segundo punto es un espíritu de agradecimiento. Y el espíritu de Caleb era que Dios lo mantuvo con vida y había agradecimiento en él. Psicológicamente, el contexto en el que vivimos dice que cuando uno pasa un trance un poco desfavorable, dice que recomiendan 2-3 veces a la semana escribir 5 cosas positivas. Al final, los principios, las terapias siempre detrás de la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios nos marca un camino. Por eso es importante que usted entienda que no puede tener tu lengua rienda suelta. ¿Estás conmigo? Tu boca tiene que tener la rienda justa y necesaria para que el Espíritu Santo pueda llenarla y tú puedas hablar y pueda haber un fruto. Un estudio desarrollado en Australia reveló que hay personas que practican esto de escribir 5 cosas positivas durante 2-3 días a la semana y no solo mejora su salud, sino que reduce la presión arterial y mejora la funcionalidad de los órganos. O sea, el ser negativo va a terminar contigo. La mayor enfermedad no es un azote de un cáncer o de una diabetes o de una cojera. La mayor enfermedad que tú y yo podemos atravesar es un espíritu de falta de agradecimiento. Porque nos va a enfermar. La actitud de agradecimiento era la clave en la vida de Caleb. La pregunta era, ¿por qué desaprovechar mis 40 años, no? Podía decir Caleb. Pero él tuvo un espíritu diferente. ¿Por qué desaprovechar, Señor, estos 40 años? Y las dos preguntas, ¿por qué Dios hace esperar y cuál es nuestra prisa? Dile al que tiene a tu lado, ¿por qué Dios nos hace esperar y cuál es nuestra prisa? Porque cuando Dios tiene planes para mí, sus planes son perfectos y yo debo de aprender a confiar en Él. Dice que su voluntad es perfecta. Dice, cuando es el mejor momento, una pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para tener éxito en la vida? Y muchos dirían a los 20 años. Mi mejor momento para tener éxito no es a esta edad. No quiero tener éxito a esta edad. Quiero tener éxito a los 60, 70 años. Porque yo no quiero ser una víctima de mi éxito. Y eso es cuando te sientas a hablar con alguien que tuvo éxito en un momento de su vida, joven, a los 30 años, y vivió otros 50 años con lo que un día fue. La línea de éxito no debe de llegar a nuestra temprana edad. Debe de llegar a nuestra edad avanzada y madura para no ser una víctima de nuestro éxito. ¿Tiene sentido? Si no, tú te convertirás en alguien que solamente hablará de tu pasado. Más bien yo quiero tener éxito en el futuro y no hablar de mi pasado, hablar del presente. ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿Qué es lo que salen por tus labios? Y Caleb fue alguien que luchó por 80 años hasta lograr el éxito. Hasta lograr lo que Dios le había prometido. Si tu mayor éxito en la línea del tiempo, el logro más grande, lo tiene al inicio de tu vida, siempre vivirá a la sombra de lo que un día fuiste. ¿Hello?
yo no quiero perder este local, pero yo no quiero quedarme aquí. Esto fue buenísimo. Gloria a Dios. ¿Sabe dónde voy a estar el lunes? En una reunión aprendiendo de un pastor mayor, porque tiene un peso por montar un colegio. Le he pedido solamente estar y escuchar y aprender. Yo no quiero hablar, no, Dios nos habló, y me hace mucha gracia aquellos que construyen un templito. No, porque sí, fue un milagro. ¿Y? Este milagro fue en un momento de la vida. Casa nueva será un milagro en otro momento de la vida. Pero no podemos quedarnos en el milagro de hoy. Más bien tenemos que ir camino hacia los milagros del presente y del futuro. Y ahí se cumplirá lo que dice el profeta: la gloria postrera será mayor que la primera. Si esto no lo regaló Dios, ¿cómo será lo siguiente que Dios nos regaló? Me encantó tu pastor, están inmersos en un terreno. Tienen una iglesia guapísima. Y ya están pensando, ya tienen, ¿no? Creo que tienen el terreno como 7.000 hectáreas. Yo que sé, una brutalidad. Imagínate que se quedan cruzados de manos. No, esto nos lo dio el Señor. Qué bueno, qué aleluya por el lugar que nos ha dado. Pero tenemos que seguir avanzando. Según tú escuches a tu hermano hablar, sabrá dónde está su corazón. ¿Por qué la prisa? Caleb tuvo su mejor momento al final de la vida y conquistó de abuelo. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Tú eres abuelo porque fue fruto de no haber matado a tus hijos en un momento determinado. Y hoy te coronaron y te hicieron abuelo. Esa fue la recompensa del Señor. Yo seré abuelo si no termino cargando a los 2 que tengo. La recompensa será un día ser abuelo. No se trata de edad. Caleb conquistó a sus 80 años y no lo hizo de cualquier manera. Lo hizo a hombros con sus nietos. En la batalla que él peleó avanzado de edad en sus últimos días para conseguir la victoria, fue con su familia, fue con sus nietos. Entregar una herencia conquistada no hace parte a la siguiente generación. Ahora, conquistar una victoria, con la siguiente generación presente, van a valorar esa victoria. Por eso a veces nosotros como papá, como mamá, queremos resolverle todos los problemas de la vida a nuestros hijos. Y más bien nuestros hijos tienen que luchar con nosotros para que cuando tú y yo no estemos y hayamos partido a una eternidad con Cristo, ellos valoren las victorias. Amén. ¿Qué ocurre cuando papá y mamá le entregan una herencia, la cual el niño o la niña no ha visto el costo que eso ha costado? No ha visto el dolor que eso ha costado. No ha visto la pasión, la vida que eso ha costado. ¿Qué ocurre? La pierde en 3, 4, 5, 10 años. Desaparece porque no lo valora. No sabe el costo. Y los nietos de Caleb pelearon con Caleb. Caleb con 80 y tantos años sentado, abuelete ya, y el nieto, ponme el cordón que no llego. Estaba mayor. Y sin embargo estaban con ellos peleando, estaban con ellos luchando. Gozo de conocer la historia de Caleb. Y Caleb, por ser mayor, tuvo un final más pequeño que el que Dios le prometió. Tuvo el final que Dios le prometió. ¿Tiene sentido? Hay un espíritu diferente. Gloria a Dios. Pero yo ya estoy mayor. No puedo ir a un conecta. Yo ya estoy mayor. No puedo evangelizar. Yo ya estoy mayor. No puedo. Hermano, como decían los que nos presidieron, mueran con las botas puestas en el Señor. Corazón, espíritu y en alma. Mantengan un espíritu diferente y mantengan un espíritu de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. No solo tiene que ver con tu ofrenda, no solo tiene que ver con tus diezmos, que es importante, pero hay mucho más que tú puedes hacer, hay mucho más que tú puedes contribuir, hay mucho más que tú puedes colaborar, hay mucho más que tú puedes participar. Nadie me puede decir que Caleb tuvo un final inferior a sus planes. Nadie puede dudar de la fidelidad de Dios, agradecido a pesar de lo que vino. Y ese debe de ser estos dos espíritus para terminar este año. Un espíritu diferente y un espíritu de agradecimiento. Usted tiene que llegar por aquí y tiene que decir gracias. Gracias porque la iglesia está lista. Oye, pero entonces, sí, gracias porque hay una silla puesta. Gracias porque hay un equipo de estar en la puerta. Gracias porque hay un lugar. Yo he estado en Estados Unidos donde no tienen pastor, ¿eh? He estado en un lugar donde el pastor está renunciando y no hay ningún pastor que llegue hasta aquel lugar. Van a quedarse sin pastor. Usted tiene que generar esa cultura que no viene de Domi y Miriam, viene del reino de Dios.
una cultura de mantener un espíritu diferente y una cultura de agradecimiento. No caigan en practicar los mismos que aquellos 10 practicaban. Estaban delante de la tierra prometida y sus miedos y su mente humana y su razonamiento humano les estaba privando de ver verdaderamente lo que había en aquel lugar. Hello, yo tengo una invitación para los nuevos en esta mañana. Y la primera es que tú abras tu corazón a Jesús y tú le puedas decir, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Y te pido que tú entres a mi corazón, que tú cambies mi historia y yo pueda mantener un espíritu diferente y un espíritu de agradecimiento. Señor, te acepto como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.